Bueno, empezando con las diapositivas, vamos a hablar sobre el título 1, que vendría a ser lo que son disposiciones generales. En la diapositiva podemos observar que nos menciona 4 artículos, que como el primer artículo vendría a ser lo que es la naturaleza del procedimiento, que en resumidas cuentas nos menciona que regula lo que es el procedimiento registral y que este es especial y no contencioso, y que básicamente su finalidad es escribir títulos y no se permite oposición ni intervención de terceros, ¿no? Sinceramente me parece muy acertado que precise este carácter no contencioso, ya que porque el registro de este mismo resuelve conflictos, no solo resuelve conflictos, sino también califica actos para dar publicidad y seguridad jurídica, ¿no? Como segundo punto tenemos lo que es el artículo 2, que vendría a ser la conclusión del procedimiento, como ustedes pueden ver en la diapositiva. Este nos menciona que regula lo que es el procedimiento y concluye con lo que es la inscripción, la tacha por caducidad o el desistimiento total. Básicamente, en mi opinión, considero que es positivo que se limiten claramente los modos de cierre, para que den así como que certeza lo que es a las partes, pero hay que dejar en claro que sin embargo se debería considerar que debería regularse mejor lo que es el desistimiento parcial, ya que en la práctica genera a veces dudas sobre lo que es la afectación de actos conexos, ¿no? De ahí tercero tenemos lo que es el artículo 3, instancias, que básicamente nos menciona que son 2 instancias, registrador y el tribunal registral. Solo queda lo que es la vida judicial contencioso administrativa contra lo resuelto por este último, ¿no? Mi opinión, considero que el diseño es adecuado porque combina lo que es la celeridad, pero no obstante es claro precisar que la limitación de instancias administrativas puede ser vista como rígida, ya que obliga a lo que es judicializar los casos que podrían resolverse con mayor flexibilidad en lo que es la sede registral, ¿no? Y artículo 4 nos menciona sobre lo que es cómputo de plazos. Básicamente, como lo dice el nombre, se cuentan los plazos como por días hábiles. Se excluye lo que es el día inicial y se incluye el vencimiento, ¿no? Como lo mencioné en la diapositiva. Asimismo, también se menciona que es una regla técnica coherente en lo que es el derecho administrativo y que esta misma otorga lo que es la seguridad en lo que es en lo que son los plazos, ya que esta ayuda a armonizar lo que es conveniente, como lo mencioné anteriormente, con los plazos de la ley del procedimiento administrativo general, ¿no? Para evitar ciertas interpretaciones que sean muy distintas a estas. Bueno, asimismo tenemos el artículo 5, que nos habla sobre lo que es títulos conexos. Esto básicamente regula como nos mencioné en la diapositiva, que se deberían considerar conexos los títulos que refieren a la misma partida o asunto y son compatibles aunque se presenten con diferentes asientos. Considero que la noción de títulos conexos es muy práctica y que esta debería ser evitada para ciertas contradicciones y que permite un tratamiento conjunto en sí, ya que en la práctica algunos registradores exigen un excesivo nivel de coincidencia, lo que restringe a veces un poco en lo que es la flexibilidad a lo que la norma quiere dar, ¿no? Como siguiente artículo, mejor dicho, tenemos lo que es el artículo 6, que nos habla sobre lo que es la partida registral. Como nos menciona en el positivo y como ustedes pueden ver, nos dice que define la partida registral como unidad de registro, y que esta debe ser formada por asientos organizados en función del bien, persona o excepcionalmente otro elemento. Básicamente este artículo recoge el principio de especialidad registral y es fundamental porque la partida es la base a toda publicidad registral, y considero que la regulación es correcta y debería ser recomendado ciertos criterios en registros especiales donde generen lo que es la duplicidad y trazabilidad, ¿no? En lo que es básicamente como casos vehiculares o inmuebles, ¿no? Mi nombre es
Camila y voy a continuar con la exposición. Luego tenemos el artículo 7, el cual nos da una definición acerca de los títulos que van a poder ser inscribibles. Tenemos dos diferencias claves en los títulos. Tenemos los títulos principales y los títulos complementarios. Los títulos principales son aquellos que de por sí solos van a dar fehaciente indubitablemente la acreditación de un derecho o de un acto que va a ser inscribible. Y los complementarios son aquellos que van a hacer un tipo de soporte a los documentos principales. Por ejemplo, van a servir para sustentarlo. Digamos, un certificado de función en un acta en una sucesión intestada, ¿no? Dentro de esta diferencia también tenemos otra diferencia doctrinaria, y es que también es clasificado los títulos por materiales y los títulos formales. Los materiales van a ser aquellos que van a tener la razón específica de la solicitud, por ejemplo, un contrato de compra y venta con firmas legalizadas, mientras que los complementarios son aquellos, no, mientras que los formales son aquellos que van a constar en instrumentos públicos. Estos títulos van a ser registrados de dos maneras, mediante un traslado notarial o mediante una copia certificada, ¿no? Salvo la norma detalle excepciones, como por ejemplo un contrato de compra y venta de carros, ¿no? Que puede ser con firmas legalizadas. También se habla sobre la función del SIT de la SUNAR, que es este sistema donde van a poder subirse las copias certificadas de, por ejemplo, entidades administrativas. También tenemos aquellos actos que van a ser otorgados en el extranjero. Por ejemplo, algo que se pide de estos inscripción de los actos es que sean legalizados conforme a las normas peruanas, que estén en español y que pues sean actos que vayan a ser inscribibles, es decir, que esta figura esté normada dentro del derecho peruano. También se va a describir la figura del cónsul como un tipo de notario en el extranjero que pueda dar fe de los actos, ¿no? Luego tenemos el desistimiento de la rogatoria, que va a estar en el artículo 13, el cual, pues mediante una interpretación de esta jurisprudencia, podemos entender de que va a ser dos tipos. La del desistimiento total, que va a constar mediante un documento, ¿no?, escrito, en el cual pues se diga de que se va a desistir de la presentación del asiento, o también un desistimiento parcial, y es que este desistimiento va a darse cuando los actos son separables, es decir, cada uno es independiente. Inclusive este puede ser de manera verbal siempre y cuando hay una anotación al costado del asiento, ¿no?, que se da en el artículo 17. Y es que técnicamente nos habla sobre la provisión que tiene registros públicos de negarse a la inscripción de los títulos, salvo sean meramente copias simples o no se hayan abonado los derechos de calificación. Pero esto es una interpretación extensiva del artículo 169, porque en realidad no está expresamente en la norma del artículo 17. Es debido a esto que se ha creado una figura llamada la reserva de calificación jurisprudencialmente. Y es que muchas veces los registradores, debido a de que pues no se hayan abonado estos derechos, pues se abstenían de calificarlo, y esto delataba un poco más los procesos. Es debido a este motivo que la resolución de la SUNAR número 127/2025 plantea la modificación de esta norma para poder positivizarlo, ¿no?, y pedir mínimamente el abono de un pago o de un derecho de calificación de cualquiera de los actos que vayan a querer ser inscritos, salvo en el caso de partes judiciales. Esto para permitir la uniformidad en todas las oficinas registrales, también que no haya esta sobrecarga del tribunal registral con casos que versen sobre la misma materia porque ya está aceptado, ¿no? Y también que pues los registradores no tengan temor de algún inicio de algún proceso si es que pues ellos aceptan siempre y cuando no se haya pagado estos derechos de calificación, ¿no? Luego tenemos el artículo 25 y 26 que nos habla de la vigencia, y es que la vigencia del asiento va a ser 35 días hábiles. En aplicación sistemática del artículo 4 no se van a contar los días no laborables ni los feriados, y va a ser de lunes a viernes. Dentro de los 35 días hábiles, los 7 primeros días van a servir para la levantación, para que el registrador pueda dar observaciones, tachas o liquidaciones. Y la persona va a tener hasta pues 6 días antes del vencimiento de estos 35 días para poder levantarlas. 5 días después, el registrador va a poder inscribir recién el asiento, ¿no? También se nos habla de la incompatibilidad de títulos, y es que a pesar de que hay un título segundo que quiera ser inscrito con una fecha anterior al primero, pues no va a poder ser inscrito porque pues el primero ya se ha inscrito por un tema por el principio de prioridad registral, básicamente. Esta prórroga o estos 35 días van a poder ser extendidos hasta 25 días o 60 días. 25 días van a ser automáticamente, pero también van a depender del caso, y es que tenemos la resolución 90 del 2025 que nos dice que pues va a variar un poco. En el caso del reintegro de derechos registrales van a ser 10 días, y es que digamos que una persona le falte pagar, van a ser 10 días. Si es desistimiento, van a ser 20 días desde notificar la resolución de desistimiento que va a tener vigencia el asiento registral. Para subsanar defectos y apelación de nuevas observaciones, van a ser 15 días. Y en el caso de una interposición de demanda contencioso administrativa, cuando ya todos te dijeron que no y que pues las observaciones no están bien, porque no las levantaste, simplemente confirmó el tribunal registral que pues tenías esas observaciones y que pues no estuvieron bien subsanadas, en ese caso pues se va a agotar la vía administrativa y vas a poder acudir al Poder Judicial. Para poder acudir se va a dar este plazo de 15 días para poder inscribir en el registro esta anotación preventiva, ¿no? Luego tenemos el informe de base registral.
estos 25 días van a poder ser extendidos hasta 60 días en el caso, pues, no sé, hay una sospecha de una superposición de terrenos o es una rectificación de áreas y linderos. En ese caso se va a pedir un informe catastral, antes llamado y ahora conocido como el informe de base gráfica registral, ¿no? Y van a poder hacer hasta máximo 60 días. También van a poder ser 60 días si es que el gerente registral de la oficina lo requiere, digamos por la complejidad del caso, un caso fortuito, el sistema falló o cualquier causa que sea motivada, ¿no? Y que sea objetiva, ¿no? Este plazo va a ser suspendido cuando hay una incompatibilidad de títulos. Es decir, el segundo título que va a querer ser registrado con fecha anterior va a poder ser, ya no va a ser suspendido, ¿no? Se va a levantar siempre y cuando el título primero haya caducado en su plazo de vigencia. También cuando hay una reconstrucción de partidas o falten antecedentes registrales. Digamos que es un antecedente que es sumamente importante debido a la concatenación que hay entre cada uno de los asientos. Entonces, se va a dar hasta 6 meses para poder encontrar este antecedente registral o poder conseguir una copia, una reproducción original, ¿no? De pues, este antecedente. Luego tenemos en el caso del derecho de propiedad, se nos lleva directamente al artículo 6 del Reglamento de Saneamiento del Tracto Registral, que va a otorgar 60 días de vigencia del asiento registral adicional para que dentro de ese plazo pues, no pueda ser inscrito otro derecho de propiedad porque pues, ese está siendo tramitado dentro del registro. Dentro de la jurisprudencia que hemos sido asignados, tenemos la resolución 4795-2024, el cual también versa sobre el tema de plazos. Y es que nos hablan, en este caso pertinente, sobre el reenvío. Y es que el reenvío o el cómputo del plazo no va a darse desde el momento en que va a ser notificada la decisión del tribunal registral para poder remitir el caso al registrador y que pueda realizar la calificación. No, sino va a ser desde el momento en que pues, el registrador emita su calificación con las observaciones. Y esto de hecho ha quedado como precedente vinculado. Bueno, yo les voy a hablar sobre el título 4, que es la clasificación, ¿no? Bueno, como el artículo 31 tenemos que nos sale la definición de la clasificación de registral, nos dice que es la evaluación integral que realiza el registrador y el tribunal registral para determinar si un título puede inscribirse, ¿no? Y en cuanto al artículo 32 nos habla sobre los alcances de la clasificación que el registrador debe verificar, ¿no? Compatibilidad del título con la partida registral y antecedentes. También nos habla sobre la legalidad y la formalidad del acto o contrato. También nos habla sobre la competencia, capacidad y representación, ¿no? de los otorgantes. Y también nos dice que los datos oficiales en RENIEC y los otros y en otros registros, ¿no? Y en el artículo 32A nos dice sobre la clasificación de laudos arbitrales. Nos dice que el registrador califica la inscripción de laudos según, ¿no? la ley de arbitraje, y también nos dice que no puede evaluar el fondo de laudos la competencia de árbitros ni la validez del convenio arbitral, ¿no? En cuanto al artículo 33 sobre las reglas de clasificación, bueno, ahí nos hablan sobre la primera instancia, segunda instancia y excepciones, ¿no? La primera instancia nos dice que el registrador no puede dar unas nuevas observaciones si ya fueron hechas antes, ¿no? Debe respetar los criterios previos e inscripciones ya realizadas. En la segunda instancia, que el tribunal registral mantiene los criterios anteriores. Y eso. En cuanto al artículo 36, nos habla sobre las tachas, ¿no? Por falsedad documentaria, que si se detecta falsedad documentaria indubitable, el título se tacha en primera o en segunda instancia, ¿no? Y también en el artículo 37 nos habla sobre los plazos, ¿no? Los plazos para las observaciones, tachas y liquidaciones, ¿no? Que son 7 días desde la presentación del título y 5 días desde el reingreso, ¿no? En cuanto al artículo 39 nos dice que las formas y motivaciones de la denegación, que toda tacha o observación debe estar fundamentada jurídicamente y emitirse por escrito, ¿no? En forma simultánea. En cuanto al artículo 40,
¿Qué son las observaciones del título? Bueno, ahí nos habla que cuando un título tiene defectos subsanables o enfrenta obstáculos registrales, el registrador debe observarlo e indicar el monto de mayor derecho registral, ¿no? En el artículo 41 es el paso final, donde se paga el derecho cuando todo está en orden. En el artículo 42 habla de la tacha sustantiva. En este artículo es clave ya que define el rechazo por defectos graves, problemas registrales, inexistencia previa del derecho o falsificación. Es importante en estos casos no solo el arreglo posible. Luego tenemos el artículo 43, tacha por caducidad. En este artículo se rechaza por no corregir errores o por no pagar a tiempo. Se tiene que estar atentos a los plazos establecidos. En el artículo 43A habla sobre la tacha esencial. En ese artículo se rechaza rápido, 5 días, por problemas específicos, actos no registrables, oficina incorrecta o documentos faltantes. Luego tenemos el artículo 44, la notificación. Las decisiones se comunican en la mesa de partes o por medios electrónicos. En el artículo 45 habla de la notificación a jueces. Si se rechaza una orden judicial, se le tiene que informar pues al juez. Bien, ahora entramos al título quinto, capítulo primero, que nos habla de la inscripción. En el artículo 46 habla sobre el acto casual e inscripción. El registro debe indicar el acto legal que crea el derecho, pero la inscripción no valida actos nulos. Continuando con la exposición, vamos a hablar acerca del artículo 47. Básicamente, este artículo se refiere a que no se puede inscribir un documento que contradiga a otro ya vigente en el registro sobre el mismo bien, hasta que pase un tiempo determinado o un tiempo específico. Pero ¿qué sucede si por error se inscribe uno incompatible? Pues se corrige dejando válido el primero y pues obviamente notificando a quien tenga el derecho afectado. Bien, con respecto al artículo 48, se refiere a que los registros pueden llevarse en libros, en fichas, en sistemas digitales, pero aquí lo normal es que sean pues electrónicos, pero en casos especiales o excepcionales puede usarse otro formato que sea autorizado y cada registro tiene un código para localizarlo fácilmente. El artículo 49. En este artículo, en el registro se anotan más, además de lo principal, notas que relacionan inscripciones, también los cierres y otras que están indicadas por la norma o por la ley. Y estas anotaciones deben mostrar quién las hizo para mayor transparencia. Básicamente en sí, este artículo 49 tiene una función fundamental y principal en el sistema registral, puesto que exige que las partidas registrales contengan no solo también inscripciones principales, sino también las anotaciones complementarias necesarias, ¿no?, para la adecuada evaluación y también el control y el seguimiento, confiriendo, ¿no?, así mayor certeza y eficacia al registro público. Con respecto al artículo 50, este artículo se refiere a que cada inscripción debe resumir el acto registrado, indicar el documento de origen, así como también la fecha, la hora, el número del trámite y también lo pagado por el trámite, el costo del trámite y la autorización del funcionario responsable. Con respecto al artículo 51, este artículo hace referencia a que cuando la inscripción es por resolución judicial, debe indicar el juzgado que la emitió, la fecha, también los nombres de las partes y el contenido de esta, ¿no?, claro, de la orden judicial. Además, si está firme o ejecutada, ¿no? Básicamente, este artículo se refiere al asiento registral que se realiza como consecuencia de una resolución judicial. Ahora, con respecto al artículo 51A, si la inscripción se basa en un laudo arbitral, debe mostrar quiénes fueron los árbitros, la fecha, los nombres de las partes y la decisión tomada. Básicamente, en síntesis, acerca de este artículo podemos decir que reglamenta de manera detallada y también los precisa algunos elementos mínimos que deben constar en el asiento de inscripción que está derivada de un laudo arbitral, asegurando que el acto registral refleje fielmente la resolución arbitral y también protege los derechos de las partes intervinientes. Con respecto al artículo 52,
Para las inscripciones, aquí este artículo se refiere a que para las inscripciones basadas en resoluciones administrativas se indica que qué órgano la emitió, la fecha y si se agotó la vía administrativa cuando la ley lo exige. Además, protege derechos de las partes involucradas al exigir la agotación de la vía administrativa cuando así la disponga la normativa o la norma, asegurando de esta manera el procedimiento, que el procedimiento haya sido pues correctamente tramitado antes de inscribirlo registralmente. Yendo al artículo 53, básicamente se refiere para documentos emitidos en el extranjero. Se indica al cónsul o funcionario que autenticó el documento y también las firmas legalizadas para que sean válidas en el registro. El artículo 54 se refiere a que por cada inscripción se hace una anotación con el número y la fecha de trámite, tipo de inscripción, dónde está registrada, monto pagado, la firma, el sello del registrador y en este caso el interesado también puede pedir una copia. Y por último el artículo 55. Este artículo se refiere a que la inscripción debe hacerse dentro de los 7 días después de presentar el documento o 5 días si se corrige y se vuelve a presentar, siempre antes de que venza pues, el tiempo del trámite. Buenas tardes, mi nombre es Marimar Camaro. Con respecto al capítulo 3 del texto único ordenado del Reglamento General de Registros Públicos, consignados dentro de los artículos 64 y 70, tiene como finalidad regular de manera ordenada y uniforme la figura de las anotaciones preventivas dentro del procedimiento registral peruano. A través de estos artículos, el reglamento establece qué son las anotaciones preventivas, en qué caso proceden, cómo se extienden, cuánto duran y qué efectos producen, así como los derechos y deberes de los interesados y de los terceros que consultan en registro. En conjunto, estas disposiciones buscan equilibrar de cierta manera dos intereses esenciales dentro del sistema registral, tales como la publicidad y transparencia de actos, demandas, defectos y situaciones que puedan afectar los derechos inscritos, permitiendo que los terceros tomen decisiones informadas. La seguridad y prioridad registral, ya que de esta manera aseguran quien actúa diligentemente y solicita una anotación preventiva conserve su posición en el tiempo, sin bloquear innecesariamente el tráfico jurídico. Con los plazos ya definidos y requisitos documentales claros, posibilidad de cancelación y obligaciones del registrador de consignar la información precisa, el capítulo 3 pretende que las anotaciones preventivas sean tomadas como instrumentos eficaces y temporales, no como obstáculos permanentes, reforzando así la confianza y previsibilidad en los registros públicos. En conclusión, este capítulo busca que las anotaciones preventivas cumplan su doble función de advertir y cautelar, sin afectar la dinámica del mercado y el tráfico jurídico, fortaleciendo de esta manera el principio de legalidad, prioridad y seguridad jurídica que sustentan todo el sistema registral peruano. Siguiendo hablaremos sobre el capítulo 6, que nos habla sobre la inexactitud registral y su rectificación. En el artículo 75 define la inexactitud registral como todo desacuerdo existente entre el registrado y la realidad extrarregistral. De este modo, el concepto abarca como primero los errores propios del asiento, como serían las transcripciones defectuosas, las omisiones o equivocaciones materiales, y como segundo, las inexactitudes derivadas de la realidad extrarregistral, como serían los actos no inscritos que modifican la situación jurídica. Como ejemplo, serían la venta, la hipoteca, la caducidad de un poder y, bueno, entre otros. Siguiendo tendríamos la procedencia de la rectificación. Esto estaría ubicado en el artículo 76. En este sentido, la normativa registral peruana sitúa la herramienta de la rectificación de errores como un proceso mediante el cual se corrigen los errores cometidos en la inscripción de actos o de derechos en los registros públicos con el objetivo de que la información registrada refleje fielmente la realidad jurídica o fáctica. En el artículo 76 establecen 2 vías para la rectificación. Como primero sería a solicitud de parte, que sería la regla general. Aquí nos habla que el título preliminar o quien tenga intereses legítimos promueve el procedimiento. Como ejemplo sería un propietario advierte que su nombre fue mal escrito en el asiento. Y como segunda vía sería de oficio, que esta sería la excepción, el cual procede únicamente en errores materiales evidentes, contrastando asiento y título, y bueno, en los errores de concepto, solo se impiden la inscripción de un nuevo título. Asimismo, el artículo
prohíbe la rectificación cuando existen anotaciones preventivas, gravementes o demandas inscritas en resguardo de los terceros y del principio de prioridad registral. Siguiendo tendríamos la legitimación y solicitud de rectificación, ubicado en el artículo 77. La norma remite al artículo 12 del tubo del reglamento, señalando a los legitimados, en los cuales serían los titulares de derechos inscritos, los representantes legales o apoderados y los terceros con intereses legítimos. Entonces, las solicitudes se presentan a través del diario, indicando con precisión el error de materia de rectificación. Asimismo, se señalará el número y fecha del título archivado que dé mérito a la rectificación de la inexactitud, o se adjuntará el nuevo título modificatorio según corresponda. En la siguiente diapositiva estaríamos viendo la forma de la rectificación, ubicados en el artículo 78, el cual todo error deberá rectificarse mediante un nuevo asiento que precise y enmiende claramente el error cometido, y que las omisiones se rectificarán con la extensión de un asiento en el que se precise como primero el dato omitido y como segundo la circunstancia de no haberse extendido en su oportunidad. Entonces, rectificado un asiento, se rectificarán también los demás asientos que hubieran emanado del mismo título, aunque se hallen en otras partidas, si éstas contuvieran el mismo error. Siguiendo tendremos la rectificación de asientos conexos, ubicado en el artículo 79, el cual, cuando un error proviene de un mismo título y ha afectado a varios asientos o partidas, todos ellos deben de ser rectificados para mantener la coherencia del registro. Este precepto responde al principio de unicidad de registro, según el cual todas las partidas conforman un sistema integrado que debe ser internamente armónico. Después tendríamos las clases de errores materiales y de concepto, ubicados en el artículo 80 y 81. En el artículo 80 distinguen dos categorías. Como primero serían los errores materiales, como segundo serían los errores de concepto. En el primero estarían enumerados en el artículo 81 sobre los nombres, palabras o cifras mal escritas, las omisiones de circunstancias exigidas, los asientos extendidos en partida equivocada, la numeración defectuosa. Estos errores son de carácter mecánico o de transcripción, detectables objetivamente. Y en el segundo, que nos hablaría sobre los errores de concepto, estos son aquellos no incluidos en los supuestos anteriores, ya que surgen de una interpretación equivocada del registrador al calificar el título. Error material. Bueno, el artículo 80 regula mecanismos para corregir los errores materiales que se producen en los entes registrales. El derecho registral se reconoce que el registro debe brindar seguridad jurídica a los terceros, pero también que los registradores como seres humanos pueden cometer errores al descender los asientos partidos. Continuando el artículo 83. Traslado del asiento. Cuando se ha extendido un asiento en una partida o un rubro distinto de aquel en el cual debió hacerse practicado, se procederá a trasladar la partida al rubro que le corresponda. El artículo regula el supuesto de rectificación registral denominado traslado del asiento. Esta figura se utiliza cuando el registrador por error inscribe la partida registral que llegó con un rubro distinto dentro de la partida correcta. Bueno, y continuando el artículo 84. Rectificación del error de concepto. Bueno, el artículo regula el supuesto de errores de concepto que son más complejos que los errores materiales. El simple error de transcripción, sino de una interpretación equivocada del contenido del título por parte del registrador al momento de extender el asiento. Artículo 85. Para documentos fehacientes. Bueno, ese artículo es un tipo de rectificación registral especial en el cual el error puede ser por mediante una interpretación de documentos fehacientes que acrediten sin lugar de duda la existencia de una escritura en el asiento. Bueno, trata de un procedimiento simplificado y directo que evita trámites engorrosos o procesos judiciales siempre que exista una prueba conductual clara. Bueno, en continuar título 7 de la extinción de inscripciones en relaciones preventivas. Bueno, el artículo anterior, la inscripción de inscripciones. Bueno, el reglamento y las condiciones en que una inscripción registral pierde sus eficacia frente a terceros. Bueno, la inscripción de los registros tiene como finalidad principal de publicidad y seguridad los actos jurídicos de manera cualquiera no puede reconocer la situación jurídica de un bien o derecho con solo acudir al registro. Para ello, mientras el asiento registral se mantiene vigente, produce efectos frente a terceros quienes deben respetarlo y reconocerlo. Sin embargo, cuando dicho asiento se cancela el efecto desaparece, lo cual significa que jurídicamente para terceros ya no existe este derecho inscrito. Artículo 92.
El artículo 92 es la extinción de las anotaciones preventivas. Bueno, y este nos dice que antes de explicar es indispensable comprender qué es una anotación preventiva. Bueno, la anotación es un asiento de carácter provisional o temporal que busca dar publicidad a una situación jurídica o información sujeta a hidrógeno mientras se consolida o no una inscripción definitiva. Bueno, y continuo con el artículo 93. Clases de cancelación. Bueno, la cancelación como bajo tal es el acto mediante el cual el registro deja de hacer efecto una inscripción o una anotación preventiva previamente practicada. Y la razón de una cancelación que las inscripciones no son inmutables pueden ser vigencia cuando el derecho o situación jurídica que publiciten se extinga, se modifica o se corrija. Artículo 94. Supuestos de cancelación total de sanciones y anotaciones preventivas. Bueno, acá tenemos la primera vez cuando se desaparece totalmente el objeto sujeto de la actuación de registrar. Bueno, el ejemplo es la extinción del bien. Si un bien inmueble inscrito desaparece físicamente, por ejemplo, la destrucción total por causas naturales y no puede reconstruirse jurídicamente, procede la cancelación. La existente persona jurídica nación o se inscrita se disuelve y liquida. El asunto que publicita su existencia debe de cancelarse.